Estamos ya empezando la quinta parte y el último del módulo 1 de estudios de los derechos humanos. En esta parte vamos a ver de los derechos humanos desde la perspectiva de cómo se da la relación entre lo que es el Estado y las personas. Como naciones generales vamos a decir lo que planteaba un pensador, Thomas Freiner, que dice que los derechos humanos son los derechos de la persona a vivir conforme a su naturaleza y en comunidad con otras personas. Que la responsabilidad estatal son obligaciones del Estado, son fundamentalmente obligaciones del Estado de reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Nuevamente, las características de los derechos humanos son universales, integrales, inalienables, obligatorios e inviolables. No se pueden negar, por eso son universales, son integrales, todos tienen el mismo peso, son inalienables, intransferibles, nadie puede decir esto quiero o esto no quiero, deben ser cumplidos de manera obligatoria y rigen en todo tipo de relaciones. En los ámbitos de aplicación deben ser protegidos en el ámbito nacional e internacional, porque existe un pacto en la comunidad internacional para su cumplimiento. Generan responsabilidades. Toda persona debe tener responsabilidad al igual que las demás. Pero además, ¿dónde aparecen escritos? A veces hablamos de derechos humanos como si fuese algo etéreo, algo que sí está, pero no sabemos dónde está. El derecho interno, la Constitución del país, leyes y reglamentos que garantizan y protegen los derechos humanos, juicios de los tribunales, la jurisprudencia, se aplican en el interior de un Estado. No se olviden que los derechos internacionales, los derechos humanos, la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, no es solamente una declaratoria escrita el 10 de noviembre de 1948, que ha sido ratificada por todos los estados que son parte de las Naciones Unidas, sino que además hay convenios, protocolos, tratados que hacen toda una norma jurídica y que nuestra Constitución Política del Estado tiene y reconoce los derechos humanos. Y hay que hablar además de los derechos internacionales, como los decía, tratados y acuerdos, convenios y pactos. Las características: los derechos humanos buscan reconocer la dignidad de la persona humana. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquier sea su nacionalidad, origen étnico, social, religión y género. No se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado de él. Los derechos humanos son un lenguaje común en la humanidad, en toda la humanidad. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Respetar, por ejemplo, que no se interfiere en su disfrute. Los estados no pueden excarcelar a nadie arbitrariamente o puede haber una privación de libertad. Se deben proteger los derechos humanos, adoptar las medidas para garantizar que un tercero no interfiera con su disfrute. Los estados deben proteger el acceso a la educación, asegurando que los padres no impidan que los niños vayan a la escuela. Hacer efectivos los derechos humanos significa impulsar medidas que permitan el disfrute efectivo del derecho que se trate. Ejemplo, construir hospitales y clínicas públicas para la atención de la salud de la población. Cuando hablamos de mecanismos de protección, hablamos primero del recurso de amparo. Es aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. ¿Cuál es el objetivo del recurso de amparo? Que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de libertad. Si es el caso, se decretará su libertad inmediata o se pondrá al individuo a disposición del juez competente. En general, se busca restablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado. ¿Qué tipos de amparo se pueden interponer? El correctivo, el preventivo. El correctivo es corregir un arresto, detención o prisión producida con infracción a la Constitución o a la ley. El preventivo, que busca prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual.
¿Quién puede interponer un recurso de amparo? Toda persona natural. Puede ser el propio afectado o cualquier otro a su nombre. Estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Cuando hablamos del Estado de Derecho estamos hablando de dos componentes. El Estado como forma política de organización y el derecho como un conjunto de normas que rigen el funcionamiento de la sociedad. En estos casos, por lo tanto, es el poder del Estado que se encuentra limitado por el derecho. Eso es lo que se busca. En el Estado de Derecho significa que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, el cual constituye la expresión auténtica de la idea del derecho vigente en la sociedad. Las bases del Estado de Derecho son el imperio de la ley, la distribución del poder estatal en diferentes órganos, la legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades y fundamentalmente el respeto y garantía de los derechos humanos. El reconocimiento universal de los derechos humanos universales nos permite decir que pasan por tres etapas marcadas: el de positivización, el de generalización y el de internalización. Cuando hablamos de positivización, estamos hablando que los derechos cobran vida al ser reconocidos en las primeras declaraciones de derechos individuales. Por ejemplo, la Declaración de Virginia de 1776 o la Declaración Francesa, la Revolución Francesa en 1789. En este contexto surgieron los derechos civiles y políticos destinados a la protección de la libertad, la seguridad y la integración física y moral de las personas. Fueron los primeros en aparecer en la realidad política y en los sistemas jurídicos nacionales. Este grupo de derechos se originó en el marco de una concepción política del respeto del Estado a la libertad y a la seguridad de la persona. La generalización, cuando se llamó generalización porque la positivización de los derechos humanos alcanzó su mayor plenitud en el siglo XIX. 1800 más o menos es donde se dan los primeros procesos. Además, se ha ampliado y se han añadido después los derechos económicos, sociales y culturales. Implica desde pasar de lo individuo hasta pasar a sujeto social y por lo tanto colectivo. Ahí tenemos la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y la Constitución alemana. Cuando hablamos de internalización, que es el proceso más difícil, es cuando los derechos humanos se convirtieron en el centro de preocupación de la comunidad internacional y ya no fue solamente para una región, sino fue un carácter supranacional. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los estados decidieron crear un sistema internacional y se llevó a cabo la Conferencia de San Francisco del 25 de abril al 25 de junio de 1945. Ahí se ha aprobado la Carta de las Naciones Unidas como una nueva organización mundial. De esta manera estamos finalizando el primer módulo de estudios de derechos humanos del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de Violencia contra las Mujeres. Muchas gracias por la atención.